Mis hermanos y hermanas, les doy la más cordial bienvenida a este canal. Les invito a que vayamos a analizar el tema de la creación espiritual, la historia del mundo angélico, cómo surge los ángeles, quiénes son, qué misión tienen. Son algunas de las preguntas que vamos a responder en este espacio de reflexión. Bueno, los invito a que en un primer momento vayamos a analizar la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 al 20. El Señor nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado este texto de San Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 13, versículo 20. Entonces, el Señor es el creador del mundo angélico, es el creador del mundo espiritual. Dios ha creado todo, lo visible y lo invisible, como bien nos dice la carta del apóstol San Pablo. Entonces, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su querido Hijo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado. O sea, Jesucristo es el centro de la historia. Jesucristo es el centro de todo lo que existe. El magisterio de la Iglesia argumenta que los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último, por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. Dios ha creado, como ha creado al ángel, también ha creado al hombre. Es decir, Dios ha creado al ángel y al hombre para amar, en libertad, pero es una libertad que va acompañada de responsabilidad, que busca el bien, que está sustentada en la verdad. La verdad es que ángel y hombre venimos de Dios, procedemos de Dios. Por esa libertad, cuando se entiende mal, el hombre puede desviarse, y por eso el ángel se desvió, ¿sí? De hecho, pecaron. El ángel, desde el momento mismo de pensar la posibilidad de vivir una vida aparte de Dios, apartada de Dios, sin Dios, ya pecó, ¿sí? El hombre, sin embargo, el hombre también puede pecar, y de hecho ha pecado. Lo encontramos, nos lo dice el texto del Antiguo Testamento en el Génesis. Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, desobedecieron, se rebelaron contra Dios, actuaron con soberbia, motivados por la serpiente, por el maligno. Sin embargo, el hombre, que es un ser racional, el hombre mismo, y que es un ser libre, quiso tomar este riesgo que finalmente lo condujo a perder la amistad con Dios. Entonces, así fue como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Esto es importante. San Agustín lo dice, Santo Tomás, San Buenaventura, estos tres doctores de la Iglesia. Entonces, el mal existe porque el hombre se dejó seducir en su libertad
por la serpiente y porque el hombre decidió entonces apartarse de Dios. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura. Dios lo permite, ¿no? Y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Detrás de un mal vendrá un bien mayor, porque el Dios Todopoderoso, por ser sobremanera bueno, es el sumo bien, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno. San Agustín lo dice: para hacer surgir un bien del mismo mal. Ven qué interesante, ¿no? Mis hermanos y hermanas, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 311 precisamente nos dice esto. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿quiénes son los ángeles? ¿Sí? ¿Quiénes son? Creados por Dios buenos, creados por Dios buenos. Pero ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres puramente espirituales de naturaleza angélica, de luz, seres libres, con inteligencia y voluntad, seres capaces de amar, porque Dios es sumo amor. Dios es sumo amor, es puro amor. Y por eso, si Dios ha creado al ángel a su imagen y semejanza, el ángel también es un ser llamado y capaz de amar, llamado al amor de Dios, a amar a los demás. Entonces, llamados por Dios a una elección decisiva entre el bien y el mal. Por lo tanto, son espíritus purísimos, creados y enviados por Dios Padre. La labor de los ángeles buenos es alabar, contemplar a Dios continuamente, adorar a Dios, estar en la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué don! ¡Qué caridad! Y eso es el llamado que Dios nos hace también a nosotros. Ese es el cielo, estar con Dios siempre, amándole, gozando de Él. Y gozaremos en la medida del amor con el cual nosotros vivimos y participamos a los demás. En el Antiguo Testamento, mis hermanos y hermanas, los ángeles aparecen como jóvenes varones que vienen en nombre de Dios. El responsable del culto con Dios es el varón. Así nos viene presentado en el Antiguo Testamento y en la tradición, en toda la tradición judía. Por eso el Papa es el que preside las oraciones Por eso, el Papa como es como cabeza de la Iglesia el que preside las oraciones en la Iglesia, ¿no? Y además el padre de familia, el papá, es el que preside las oraciones en la familia. Porque ¿por qué en forma de varón? Se pueden preguntar y nos dirían las personas que no están muy conformes con esta idea. Bueno, porque están relacionados con el culto de Dios. Por eso Dios eligió varones. Y porque además Dios a la mujer le dio una misión que solamente ella puede realizar, la maternidad, ¿sí? Ser mamá. Los ángeles intervienen en esta historia, en la historia humana. Por ejemplo, el ángel de la guarda es protector, consejero, nos da la luz para que caminemos en las sendas de Dios, nos defiende de las acechanzas del maligno. Cuando ve un peligro inminente, pide ayuda a los 9 coros y San Miguel Arcángel. Cuando nosotros vamos a misa, está nuestro ángel de la guarda junto a nosotros. Él toma nuestras peticiones y las presenta a Jesucristo. Los ángeles son mensajeros. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 3, precisamente nos dice esto. Y también son enviados de Dios, son servidores de Dios y de los hombres. Alaban a Dios en su gloria, participando del culto y liturgia eternos, al que nos unimos desde la tierra, y nos traen la inspiración, fuerza y poder de Dios para cumplir su voluntad con eficacia y con mayor facilidad, reprimiendo a nuestros enemigos, las fuerzas del espíritu del mal. Son ejecutores de la voluntad de Dios
Y el Génesis en el capítulo 19, en los versículos 1 al 25, precisamente nos habla de esto. Son ejecutores de la voluntad de Dios y también están al cuidado y auxilio, cuidan y auxilian a los hombres, siempre ceñidos a la voluntad de Dios. El libro de los Números nos dice en el capítulo 20, versículo 16, los ángeles fundamentalmente son servidores de Dios, sí, pero ellos nos ayudan a nosotros, nos conducen a Dios. Están constantemente en la presencia de Dios, adorándole, alabándole. Mateo en el capítulo 18, versículo 10 nos dice esto. Están continuamente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando a favor de los hombres, adorando a Dios, vigilando, cantando y alabándole y pregonando sus perfecciones. Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 3 nos hace mención de ello. Se les reconoce como intercesores y el libro del Génesis en el capítulo 28, versículo 12 nos habla de este punto. Son guardianes, son protectores y ministros de la justicia divina. Todos los pecados cometidos por la humanidad desatan a los espíritus del mal en el mundo. Sí, y los ángeles oran por nosotros y nos defienden de esos espíritus malignos. Consagrar a San Miguel Arcángel a las familias y a las naciones es algo importante. Sería un acto de devoción bello, pero además de fe, que nosotros consagráramos a nuestras familias, a San Miguel Arcángel para su protección. Consagrar es poner bajo la protección del príncipe angélico, San Miguel Arcángel, quien como Dios, eso significa Miguel, todos los miembros de la familia. Es decir, poner a todos los miembros de la familia, poner a toda la iglesia, ¿sí? Y del mundo entero para que no se pierdan en las garras del maligno, en las tentaciones del mundo, del demonio, de la carne. La palabra ángel se deriva de la palabra griega angelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo malak también tiene el mismo significado, mensajero. Los ángeles son mencionados por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Los ángeles son seres creados por Dios, mucho más inteligentes que los humanos, que los seres humanos. Su misión es cuidarnos y ayudarnos a llegar al cielo. Los demonios son ángeles, sí, pero son ángeles caídos que perdieron el cielo, pero no perdieron ni su inteligencia ni su naturaleza angélica. En pocas palabras, son ángeles malos y su mayor deseo es nuestra perdición. Son cazadores de almas. Antiguamente hubo una falsa devoción a los ángeles que aún permanece en la nueva era. ¿Sí? Aún la nueva era es promotora de esta angelología ocultista, falsa. Sí son ángeles, sí, pero son ángeles caídos, o sea, son demonios, y por lo tanto tenemos que tener cuidado de ello. Ahora, las Sagradas Escrituras hablan acerca de la creación de los ángeles, así que está claro que no han existido desde la eternidad. Los ángeles no son eternos, esto es importante. Si no les daríamos la categoría de divinidad, los haríamos dioses, lo cual sería un error. Y eso forma parte, esa enseñanza errónea, herética, forma parte de la nueva era. Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 9, en el versículo 6, nos habla de ello. También el Salmo 148, en los versículos 2 y 5. Y en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 16 al 7, ahí se nos señala que todos los ángeles fueron creados, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, ¿sí? Eso es muy importante mencionarlo porque nosotros así quitamos la idea falsa de que los ángeles son eternos, ¿sí? Entonces, pero continuando con este texto que ya habíamos leído al inicio, ¿sí? Entonces, todas las cosas fueron creadas, las del cielo, las de la tierra y las visibles, las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, Dios es eterno. Los ángeles no. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, los ángeles, los santos ángeles, aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, también poseen extraordinaria belleza y esplendor. En una de sus visiones del Apocalipsis, cuando San Juan vio un ángel en toda su gloria, creyó que era Dios mismo y se postró para adorarle, habiendo sido corregido en su equivocación por el propio ángel. En aquel pasaje de Apocalipsis capítulo 22 versículo 8, levántate, porque yo también soy servidor igual que tú, soy criatura igual que tú. Los ángeles suelen esconder su gloria cuando se manifiestan a los hombres para evitar que los hombres piensen que son Dios, ¿sí? Para evitar la idolatría. Entre todos los seres creados por Dios, los ángeles son los que mejor reflejan las cualidades divinas. A veces los ángeles son representados como niños para destacar su inmortalidad y su eterna juventud. También con alas para expresar su rápida movilidad y su prontitud en llevar a cabo la voluntad de Dios. Otras veces con arpas para significar que constantemente alaban a Dios. Otras veces también sin cuerpo y solo con cabeza y alas para mostrar que son seres intelectuales. Otra pregunta que nosotros nos podríamos hacer es la siguiente: ¿cuál es el origen de los ángeles? El tiempo exacto de su creación no está específicamente definido. Fueron creados por Dios antes que el hombre, eso es claro, pero no sabemos una fecha precisa. Conocimiento y lenguaje de los ángeles. Los ángeles son inteligencias espirituales que tienen un conocimiento no como el del hombre, adquirido a través de sus sentidos, mediante un proceso gradual y laborioso, sino que lo obtienen por intuición, de tal manera que no llegan a conclusiones por medio de razonamientos, sino que en forma inmediata conocen la verdad. Si bien los ángeles no conocen todo, por ejemplo, en cuanto al día del juicio, y los ángeles de Dios lo conocen, hacemos alusión a aquel pasaje del capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en los versículos 24 al 36. Entienden y conocen mucho más que los hombres. Los ángeles se comunican entre ellos. Y bueno, aquí hay algo importante, pero me detengo para decir que el profeta Zacarías en el capítulo 1, versículo 11 nos comenta ello. Los ángeles se comunican entre ellos. Y así como por instrucciones del Señor los ángeles pueden asumir forma humana para presentarse a los hombres, igualmente emiten la voz humana y hablan el lenguaje humano cuando se dirigen a los hombres, como en el caso del arcángel Rafael cuando habla con Tobías. Algunos teólogos en la iglesia sostienen que los ángeles se hablan entre sí por un mero acto de voluntad, abriendo su mente y revelando cualquier idea que deseen transmitirse unos a otros. Desde su creación, los ángeles obtuvieron de Dios todas las ideas cognoscitivas de las cosas. Obtuvieron así la ciencia, por lo que no requieren no requieren la experiencia sensible. Dios les ha dado un conocimiento, ya que el conocimiento les viene entonces dado por Dios. Esta ciencia es proporcional. En cada ángel
a la perfección natural con la que cada uno fue creado y se conoce a sí mismo de manera constante. Es decir, esta conciencia es proporcional a cada ángel en la perfección natural con la que cada uno fue creado y se conoce a sí mismo de manera constante. También conocen a los demás ángeles, esto es, que conocen a los que están en el cielo y a los caídos. También conocen a Dios por cuanto se puede reflejar en el reino de los ángeles, por las revelaciones que han obtenido del mismo Dios. Ahora, respecto a la comunicación con el ser humano, el ángel se comunica con el ser humano por medio de pensamientos que introducen el alma. Por esto es imposible distinguir si un pensamiento proviene de nuestro guardián o de nosotros mismos. Esto es bueno en un punto, pues previene que el ser humano se emocione demasiado con la idea de que un ser sobrenatural esté en tan cercano contacto de su alma y caiga en el fanatismo o la idolatría. Por otro lado, muchas veces ignoramos esas emociones en alguna situación por no caer en cuenta de quien realmente la esté generando. Esta situación resulta una espada de doble filo, pero vamos a decirlo, ¿no? Es más el bien que el mal que se consigue de esta manera. El lenguaje angélico es el pensamiento en estado puro sin signos o intermedios llamados especie inteligible. Las naturalezas angélicas se comunican por medio del pensamiento y la comunicación es telepática y puede transmitir pensamientos, sentimientos e inclusive imágenes o razonamientos. Esto es voluntario y se pueden llevar a cabo diálogos como los nuestros. Nosotros nos comunicamos por medio de palabras y ellos por el pensamiento. Nos podemos también preguntar cuántos ángeles existen, aun cuando las Sagradas Escrituras no nos proporcionan un número exacto. Se nos dice que el número de los ángeles es muy grande. Y, por ejemplo, tenemos ahí el texto de Daniel en el capítulo 7, versículo 10, Mateo en el capítulo 26, versículo 53, y la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 22. Tal parece que todos los ángeles fueron creados de una vez. Es decir, a ningún ángel le ha sido añadido nada, ni tampoco ningún ángel ha sido añadido desde entonces. Esto quiere decir que los ángeles no están sujetos a la muerte o tampoco a ninguna forma de extinción. Por lo tanto, su número no decrece ni se multiplica, se mantiene. Al describir el trono de Dios rodeado de espíritus celestes o celestiales, el profeta Daniel usa una cifra muy alta, más que eso una expresión hiperbólica, para sugerir que la multitud de los ángeles está fuera de nuestra capacidad de medición. Habla de miles y miles le servían, miriadas y miriadas estaban en pie delante de él. Es lo que nos dice el profeta en el capítulo 7, versículo 10. También en el Apocalipsis San Juan describe una visión de cantidades incalculables de ángeles rodeando el trono de Dios. Y nos dice con estos términos, se contaban por millones y millones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. ¿Cuál es el tiempo de los ángeles? El tiempo de los ángeles es el Evo. El Evo es un término metafísico para decir que se mide por las operaciones de entendimiento, ¿sí? Entonces, el Evo se mide por las operaciones de entendimiento y voluntad. El instante de los ángeles es el conocer y el amar. Ahora, ¿tienen cuerpo los ángeles? Los ángeles son esencialmente espíritus. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y no tienen cuerpo como nosotros, un cuerpo humano en ese sentido.
El Señor Jesús afirmó que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 37 al 39. La Biblia, sin embargo, pone muy en claro que los ángeles solo pueden estar en un lugar a la vez, es decir, no son omnipresentes como Dios. Tienen que desplazarse, deben tener una presencia localizada, tienen un cuerpo espiritual. Su corporeidad no circunscribe espacio. Si es necesario, los ángeles pueden adquirir forma humana. ¿De qué otra manera? Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquello que nos dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. Por otro lado, algunas veces su apariencia está cubierta por deslumbrante blancura y flameante gloria. Mateo en el capítulo 28, versículos 2 al 4. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? Ya que los ángeles son espíritus puros y no seres físicos, no tienen que tomar apariencia visible, ¿sí? Colosenses en el primer capítulo, en el versículo 16, precisamente hace referencia a esto. En cierta ocasión, Elías oró para que su sirviente pudiera ver a los ángeles que rodeaban la ciudad, y el joven descubrió entonces que no se había percatado de la enorme cantidad de seres celestiales invisibles. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Cuando los ángeles adquieren apariencia visible, por lo regular adquieren forma de hombre. En Génesis, por ejemplo, capítulo 18, Abraham recibió la visita de 3 visitantes angélicos, los cuales en un principio solo parecían viajeros. En el capítulo siguiente, 2 ángeles fueron a Sodoma, en donde se presentaron simplemente como 2 visitantes humanos, con la posible excepción de un pasaje debatible en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Los ángeles siempre toman forma masculina en vez de femenina. Y bueno, por ejemplo, allí en Marcos capítulo 16, versículo 5, nos hace referencia a este último aspecto que acabamos de mencionar. Algunas veces los ángeles aparecen como hombres de aspecto nada común. Daniel vio un ángel con brazos y piernas que le recordaban el metal pulido y las piedras preciosas, y con un rostro como el relámpago, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, también Daniel en el capítulo 10, versículos 1 al 5, nos hace referencia a este punto último. El aspecto del ángel que movió la piedra de la tumba del Señor Jesús era resplandeciente como un relámpago. Y esto nos lo comenta Mateo en el capítulo 28, versículo 3, y Lucas capítulo 24, versículo 4. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8, se describe el aspecto singular de algunos seres que pudieran ser de una de las variedades de ángeles. Los ángeles en la Biblia nunca tienen la figura del bebé gordinflón con alitas y rostro de hermosa figura. Siempre son adultos completamente desarrollados, aquellos sobre los cuales la Biblia nos da razón que tuvieron encuentros con ángeles. Por lo regular, desfallecieron en su ánimo y cayeron al suelo sobre sus rostros llenos de temor y asombro, porque la presencia de un ángel es impactante, expresa la gloria de Dios. Sí, entonces ellos no son ciertamente seres divinos, son seres creados, pero expresan la gloria en el sentido de que expresan el amor de Dios. Algunos pasajes de la Biblia nos presenta la imagen del ángel con alas. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículos 2 y también 6. Otros pasajes nos hablan de ángeles volando, y con ello inferimos que las alas les serían de gran utilidad. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, versículo 21. Sin embargo, es muy posible que los ángeles se puedan mover de un lugar a otro sin tener que depender de las alas. Son espíritus entonces que libremente pueden ir de un lugar a otro. La mayoría de las referencias a los ángeles en la Biblia nos dicen
nada, no dice nada acerca de las alas. No hay referencia bíblica. Y en pasajes como Génesis 18, en donde Abraham brinda hospitalidad a varios ángeles, capítulo 18 y también el capítulo 19, no se hace mención a alas, ¿sí? Visibles o invisibles. Ahora bien, los ángeles, los seres humanos, se convierten en ángeles después de la muerte. La respuesta es definitiva, no. Los ángeles no son seres humanos glorificados. En Mateo capítulo 2, versículo 30, se nos explica que los ángeles no se casan ni se reproducen. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 23, nos avanza que cuando lleguemos a la Jerusalén celestial, seremos recibidos por millares de ángeles y por la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dos grupos completamente diferentes. Los ángeles son mensajeros y protectores, no una raza que desciende de un ancestro común. Sí, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, y esto precisamente lo encontramos como punto de referencia en Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36, versículos 34 al 36. Se nos llama hijos de hombre, pero a los ángeles nunca se les llama hijos de los ángeles. ¿Sí? Eso es un apunte interesante. Se comparan los ángeles a los seres humanos. Son más fuertes que el hombre los ángeles, pero no son omnipotentes, es decir, no lo pueden todo. El Salmo 103, por ejemplo, en el versículo 20, mis hermanos y hermanas, y también en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, nos comentan esto: no son omnipotentes, aun cuando tengan más fuerza que los hombres. Son mayores en sabiduría que el hombre, pero no son omniscientes, es decir, no saben todo. Nos dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 14, versículo 20, y también Mateo en el capítulo 24, versículo 36. Los ángeles tienen mayor nobleza que el hombre, pero no son omnipresentes. No pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Daniel capítulo 9, versículos 21 al 23, y también el mismo libro de Daniel, el capítulo 10, versículos 10 al 14, nos hacen referencia de ello. Pueden trasladarse de un sitio a otro con la velocidad del pensamiento. Su movilidad no es por locomoción, sino simplemente por un cambio instantáneo de lugar, aunque la distancia real entre dos lugares sea considerable. El funcionamiento de nuestra mente es lo que más se acerca a la movilidad de los ángeles. Es decir, lo que nosotros podemos hacer solo mentalmente, los ángeles pueden realizarlo efectivamente. En la Biblia aparece registrado además el hecho de que los ángeles son capaces de transportar con ellos a esa velocidad instantánea objetos materiales e incluso a seres humanos. Un ejemplo excelente aparece en el libro de Daniel. Ustedes recordarán aquel pasaje, capítulo 14, versículo 32 al 38. El ángel trasladó al profeta Habacuc desde Judea hasta Babilonia con la rapidez de un espíritu, cargado con comida para Daniel, quien se encontraba preso en el foso de los leones, y lo regresó de la misma manera. ¿Todos los ángeles son buenos? No se puede confiar en todos los ángeles. La Biblia clasifica a algunos ángeles como elegidos. De hecho, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 21, ahí encontramos esto. O santos. Sí, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 38. Todos los ángeles eran originalmente santos y gozaban de la presencia de Dios. Y también Mateo capítulo 18, versículo 10 nos dice esto:
y del ambiente del cielo también ahí, ¿no? También Marcos 32, perdón. Marcos, mis hermanos, 13:32. Otros ángeles se opusieron a Dios bajo el liderazgo de Satanás. Y esto nos lo comenta Mateo en el capítulo 25, versículo 41, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la carta de Judas, la carta de Judas, el capítulo 6, y la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Frecuentemente nos referimos a ellos como demonios. En realidad existe en el mundo invisible un conflicto cruento que va más allá de lo que podemos imaginar. No es, sin embargo, una lucha entre dos fuerzas iguales y eternas. Dios, quien ha creado todos los seres, es el que está en control, es el que tiene el control de las cosas. Y una vez que haya usado a esos seres de maldad para cumplir sus propósitos, los va a reunir para quitar para siempre su influencia en el resto de la creación. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? No se tiene conocimiento que todos los ángeles efectúen las mismas tareas, o si algunos se especializan en algunas tareas concretas. La Biblia nos habla, sin embargo, de ciertos tipos de ángeles como los querubines, ¿sí? Y los serafines. Por ejemplo, los querubines en Ezequiel capítulo 1 y los serafines en Isaías capítulo 6. También se conocen los nombres de los tres arcángeles en las Sagradas Escrituras. Miguel. ¿En qué texto bíblico lo encontramos? En Daniel capítulo 10, versículo 13. En Judas, la carta de Judas, esa carta católica, capítulo 9. Rafael, encontramos su referencia en Tobías capítulo 12, versículo 15. Y Gabriel, en Daniel capítulo 9, versículo 21. Lucas capítulo 1, versículos 19 al 26. Entonces, los únicos nombres de ángeles que encontramos en la Biblia son Miguel, Gabriel y Rafael. No hay más. Y ya les dije la referencia bíblica. Sí. Los ángeles, sin embargo, los cuales son mencionados con más frecuencia en las Sagradas Escrituras, efectúan una gran variedad de tareas, todas ellas dirigidas a servir a Dios. Asimismo, adorar y alabar. Esta es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos. Adorar y alabar. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, Apocalipsis, el capítulo 4 y 5 nos hablan de ello. Revelar, son mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los hombres, asisten en la revelación de la ley de Moisés. Tenemos aquel texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 52 al 53, y sirven como transmisores del material que es revelado en Daniel y Apocalipsis. Guían también. Los ángeles le dieron instrucción a José acerca del nacimiento de Jesús. Encontramos esta referencia en Mateo en los capítulos 1 y 2, a las mujeres que llegaron a su tumba. Por ejemplo, Marcos 16, capítulo 16, versículos 1 al 8, a Felipe. Hechos capítulos 8, versículo 26, y a Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8. Proveer. Dios ha usado a sus ángeles, para proveer en las necesidades físicas, tales como comida, por ejemplo, para Agar. Génesis capítulo 21, versículos 17 al 20. Elías, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 6. Y al Señor Jesucristo después de la tentación, cuando estaba en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 11. Protegen al pueblo de Dios de peligros físicos, como en el caso de Daniel y los leones, y a sus tres amigos en el horno. Daniel capítulo 3, versículo 6. Liberar, ayudar al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentran en situaciones difíciles. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso de Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Dan fuerza y ánimo. Los ángeles le dieron fuerza al Señor Jesús en el desierto durante la tentación. Y Mateo, en el capítulo 4, versículo 11, precisamente nos dicen esto. Animaron a los apóstoles a seguir predicando después de librarlos de la prisión.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 20. Y le dijeron a Pablo que todos los que estaban en su barco sobrevivirían el inminente naufragio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 23 al 25. Contestan oraciones frecuentemente. Dios sus ángeles como su medio para contestar las oraciones de su pueblo. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, versículos 20 al 24, capítulo 10, versículos 10 al 12, Hechos de los Apóstoles, capítulos 12, versículos 1 al 17. Sin embargo, aquí nosotros hemos de ser cuidadosos para evitar el peligro de que los ángeles caídos puedan aprovechar este momento y puedan ellos venir y querer confundirnos. Por lo tanto, es importante que nosotros solo nos consagremos a Dios y que también pidamos el auxilio de nuestro ángel de la guarda con la oración: ángel de mi guarda, de mi dulce compañía. ¿Sí? Y que la mediación del ángel nunca se convierta en el fin, es decir, que no quite a Dios del centro, la centralidad de Dios. También asisten a los creyentes en el momento de la muerte. En la historia de Lázaro y el hombre rico nos podemos dar cuenta de que Lázaro cuando está en el seno de Abraham, o sea, cuando murió precisamente, se ve acompañado por esta presencia. Lucas capítulo 16, versículos 22. Ahora bien, hasta aquí hemos mencionado la angelología católica. Si la angelología sana, la visión correcta de los ángeles. Ahora, hay una corriente muy peligrosa, muy dañina, que es la nueva era, que es esoterismo, que es sincretismo, que es una gran mezcla de muchas corrientes de pensamiento y religiosas. Solamente por advertir, la nueva era habla de los ángeles y habla de llamadores de ángeles. Los llamadores de ángeles son unas campanas que al comprarlos te dicen que cuando necesitas ayuda, cuando tú necesitas ayuda, la ayuda de tu ángel de la guarda la debes agitar para que suene, y así tu ángel de la guarda escuchará y vendrá de donde esté a ayudarte, lo cual es un error. El error es que el ángel custodio de la guarda no necesita que le llames, porque tu ángel de la guarda siempre está a tu lado. Es una de las tareas que Dios le ha encomendado, que te cuide, que nos cuide. Número 2, invitar ángeles a tu casa. Atención, este rito consiste en, como ya lo dije, al abrir la puerta e invitar a los ángeles a pasar y mostrarles la casa, teniendo lentejas, arroz y agua bendita. Sí, y esto es superchería, esto es superstición. El error es, de hecho, aquí el error más grave consiste en invitar ángeles que no conozcas, y estos ángeles que son demonios, ¿sí? O almas de condenados que también son demonios, y mezclar demonios humanos, y mezclar agua bendita con ritos ocultistas, lo cual atraería a estos seres a tu casa y afectaría la paz de tu vivienda y la paz de tu corazón. Los colores angélicos, elementos y terrenos e influencia. Si entonces estos ocultistas hablan de colores angélicos, elementos y terrenos de influencia, áreas específicas de acción y particularidades varias, por ejemplo, horas, días, meses y años de influencia en los cuales usted puede invocar esos ángeles que son demonios. Otro aspecto importante: envíos y asignación de tareas varias, obediencia a la voluntad del hombre. Se coloca al ángel como si fuera el centro de la vida y de la adoración del hombre, de la inteligencia y también de las necesidades humanas. Alternativas de contacto por conjuración o disposición de un ambiente propicio, porque se invocan demonios. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Ponerle nombre a tu ángel. El error es: los ángeles no son mascotas que nosotros podemos llamar y ponerles un nombre. Ellos ya tienen un nombre que Dios les ha dado, ¿sí?
El ángel genio, por ejemplo, de la lámpara maravillosa, que es el que viene a solucionarte todos los problemas, lo cual es un error. Otros errores. El ángel no está para corregir nuestros deseos, cumplir nuestros caprichos, sirve a Dios y nos protege a nosotros, nos lleva por el camino que conduce a Dios, el del bien. Nosotros no debemos invocar a los ángeles a las 12 de la noche, porque ya dijimos que no hay un horario. Si es un compañero, podemos nosotros pedirle su auxilio, pues pedirle su ayuda, ¿sí? Pero no exactamente a las 12, porque este es el ejemplo de un rito ocultista, un rito espiritualista, ¿sí? Bueno, no le abras las puertas, no les pongas agua bendita, ¿sí? No les enciendas un cirio, no les pidas su nombre, es importante. Solamente son 3 los ángeles, los 3 arcángeles con nombre revelado en la Biblia, por la Biblia: Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros 4 son nombres puestos por la nueva era, obtenidos del libro apócrifo, falso, eso significa apócrifo, oscuro, no es seguro, de Enoc. Allí en Enoc tenemos a Uriel, Baraquiel, Jeudiel y Sailtiel. Son ángeles, arcángeles, pero falsos, o son parte de la jerarquía demoníaca. Hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, mis hermanos y hermanas. Agradezco a todos ustedes este espacio de reflexión. Era importante, era necesario que nos encontráramos y que diéramos respuesta a estas interrogantes, a estas preguntas que ustedes nos habían hecho, precisamente para que tuvieran con claridad los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Sí? En otra ocasión, en otro momento, veremos el significado de los 3 arcángeles y veremos también la jerarquía angélica. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.